Borracho, ¿eh? ¡Los tengo coleccionados! Uno. Madre. Un pucho. Un pucho. Bellísimos días a todos desde Salerno, una de las joyas de la costa amalfitana. Hemos venido aquí, bueno, en realidad no hemos venido aquí para esto, hemos venido aquí para esto. Pero bueno, visto que ya estamos aquí, ahora toca regresar a Firenze. Vamos a hacerlo esta vez en el salotto de Business Class de Trenitalia, que es algo más espartano que el d'Italo Treno, tengo entendido, pero nunca lo probé. Así que los invito a que monten conmigo las próximas 4 horas rumbo a Firenze. Este es el bonito contexto en torno a la estación de Salerno, una estación muy pequeñita. Tiene apenas aquí las salidas de ómnibus y taxis, las boleterías de Italo, las boleterías de Trenitalia y el acceso a los andenes. Poco más. Esta es la entrada a la estación de Salerno. Como ven, muy pequeña, nada. Este es el hall de entrada, no hay nada más. 7 andenes metropolitanos simplemente dentro de la ciudad y los otros para trenes regionales al interior de Italia. Abordando finalmente el ETR 500 de Trenitalia, voy a mostrarles primero uno de los 4 coches de Business Class. Este en concreto es el que tiene los 2 salottos, por tanto tiene un total de 39 asientos, mientras que los otros 3 no tienen salotto, por tanto tienen 52 asientos en cada coche. Aquí al coche le llaman carrozza, siempre con una configuración de 1 a un lado del pasillo y 2 al otro lado. Como pueden ver, los asientos son muy cómodos, distantes entre sí, incluso con mamparas divisorias para sectorizarlo. La cabina tiene muy buen aspecto y muy buena atmósfera. Este es mi salotto de Business Class, hay solo 2 en todo el tren, están ambos en este mismo coche. Básicamente consiste en 4 asientos aislados del resto de la cabina y con una puerta que puedes cerrar para mayor privacidad. Mucha atención con esto porque Trenitalia, a diferencia de Italo, vende el salotto por asientos. Así que si son un grupo de 2 o 3 personas y quieren asegurarse ir solos, necesitarán comprar las 4 plazas. De otra forma, les puede tocar viajar con una persona o 2 personas que no son del grupo. Italo, en este sentido, te vende el salotto completo a un precio fijo. Bueno, ¿qué te parece el salotto? Sé sincero. Bien. No, bueno, bien, pero tiene problemitas, ¿no? Sí. ¿Qué te encontraste? Pisadas. Mira aquí. Pisadas en tu asiento. Eso es para la gente que pone las maletas ahí arriba, ¿ves? Pisa arriba del asiento. ¿Y qué más? ¿Qué otro defecto? Después habían polvos de cenizas de fumar. ¿En serio? ¿Y qué había en el suelo que encontré yo? Un pucho. ¡Un pucho! ¿Había un pucho en el suelo? Sí. ¡Ay, Dios! Buongiorno, siamo lieti di darvi il benvenuto a bordo del Frecciarossa 9552. Il treno arriverà a Torino Porta Nuova. Il personale Trenitalia è a vostra disposizione per qualunque esigenza e segnalazione. Bueno, voy mirando para atrás. Esta qua. No me molesta mucho, ¿eh? Puntualidad, sí, Suiza, ¿eh? No parece Italia. Mira, Mati. ¿Qué te parece la luz de discoteca? Bien. ¿Qué música pondrías ahora mismo? ¿Tini? No. ¿Nicky Nicole? No. ¿Vasco Rossi? No. ¿Tampoco? No. ¿Mamá? Mami. ¿A ti? ¿Qué te gusta más? Mami. Dimmi dai, che passa? Che c'è Matti? Eres muy pesada a veces. Shh, non mi disturbare. Sì, qua. Mamma, una cosa. Che c'è? Perché mi rispondi così? Perché mi rispondi così, Mattia? Si sto facendo... Ma mamma!
Me ne vado da un'altra parte, eh? Cállate. No, me voy. Mamá. Shh, no, non mi Mamá. disturbare. Mattias, per favore. Ma te quando fai TikTok io ti disturbo? Non mi disturbare quando ascolto Vasco. Sí, zitta. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito o rivolgersi ai canali di contatto di Trenitalia. Amo esta luz de telo barato que tiene el Salotto. La cabina estándar, que vendría a ser la clase turista, la clase económica, tiene muy buen aspecto, con asientos de piel y en muy buen estado de conservación, pero no me gusta nada el hecho de que todos los asientos de esta cabina están dispuestos en grupos de 3 o 4 enfrentados entre sí. Y esto a mí un poco, bueno, no me termina de convencer. Para guardar maletas hay aquí entre coches espacio, pero bueno, este por ejemplo guardó una cosa enorme. Ya no queda más espacio para los demás. Hay lugar arriba de los asientos y es bastante grande. Sin embargo, la gente los va dejando por aquí. ¿Ven? Estos lugares son bastante espaciosos. De hecho, mi maleta, que es bastante grande, miren, está ahí arriba. O sea, sí hay bastante espacio en todos los sitios arriba de los asientos para dejar equipaje de buen volumen. La clase bistró es una intermedia entre business y estándar que ocupa únicamente medio coche porque el resto lo ocupa el bar. Los asientos son muy parecidos a los de business, quizás un poquito más angostos. Incluye, al igual que business class, servicio de bebidas y snacks. Este es el lavabo para personas con problemas de movilidad, pero está disponible para todos los pasajeros, por supuesto, con prioridad para ellos. ¿Cómo sale el agua? Hay que apretar aquí y ahí sale el agua aquí. Raro. No se puede beber, por supuesto, ese agua. Al lado hay un secador de manos, hay un enchufe también para afeitadoras, amuquina, desinfectante de manos. El ETR 500 de Trenitalia tiene 10 coches, consiste en 10 coches con un total de 671 plazas en todas sus cabinas. ¿Me puedes mostrar las gafas que te compraste en Napoli, por favor? A ver cómo te quedan. ¡Apa! ¿Y eso que no se consiguen en España? No, o sea, en Italia tienen más cosas, más objetos y en España... Objetos de moda. Sí. Uy, mira un ítalo. ¿Es el mejor? A ver, el Salotto, la verdad, el Salotto de primera de Ítalo me pareció mucho mejor que este. ¿A ti? No lo sé. ¿No te acuerdas cuando fuimos de Milano a Torino? Que ibas bailando arriba de los asientos. Ah, ese es el mejor. Ese es mejor, ¿verdad? Sí. Es este, ¿ves? Ahí va. Adiós, Ítalo. Pero toda la noche, tun, 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 con la spin, chin, chin, chin. Me ha pegado un TikTok. La cafetería quizá es lo más triste de este tren. Tiene un aspecto bastante desangelado. Nunca hubo nadie aquí durante todo el trayecto, solo los empleados de Trenitalia, que además te miraban con mala cara si te sentabas por ahí. Se ofrece todo tipo de bebidas sin alcohol, snacks, bocadillos y por supuesto café expreso, como tiene que ser. Al fin y al cabo, esto es Italia. Espera, eso no viene en el menú. Me da igual. ¿Qué es eso? A ver, muéstrame qué es eso. Abbracci. ¿Eso te lo trajiste tú? Qué listo que eres, ¿eh? ¿No confiabas en la comida de Trenitalia? ¿Por qué? Son italianos.
Mastica con la boca cerrada, guarro. Mira, déjame en paz. Dame un abrazo, a ver. ¡Los tengo conectados! Uno. Madre. Yo necesito una vida de vivir en el campo, cultivar flores, tener gallinas, cerdos. Bueno, cerdos ya tengo uno, pero podría tener más. Siamo in arrivo a Firenze Santa Maria Novella. Saremo lieti di potervi ospitare ancora a bordo dei nostri treni. Grazie per aver viaggiato con Trenitalia. Desembarcando en Firenze, llegados en horario, ahora me toca un tren regional de 40 minutos hasta Pontedera y ahí sí, piscina, campo y relax. ¿Qué decirles de mi viaje? A ver, me pareció que la clase estándar de Trenitalia estaba muy bien en ese tren. La business me pareció excelente, tiene unos asientos fantásticos. Y el Salotto me parece una gran solución para viajar de manera privada, pero, atención, hay que comprar los 4 asientos, ¿sí? No se vende el Salotto como tal, sino que se venden espacios dentro del Salotto. Si uno no compra los 4 espacios, y es una familia de 2 o de 3, pueden viajar con un extraño dentro del Salotto, eso ya es un poco más incómodo. A diferencia de Italo Treno, que sí te vende el Salotto entero. En Italo Treno, cuando pones Salotto, los 4 espacios te los está vendiendo en un mismo producto. En Trenitalia, recuerden siempre comprar los 4 billetes. En relación a mi Salotto en concreto, bueno, habrán visto que la limpieza era un desastre. Estaba muy sucio, había colillas de cigarros electrónicos en el suelo, había patatas fritas en el asiento, pisadas de gente que montan el asiento para poner las maletas en el espacio superior. Y claro, no es que mi tren venía desde otro sitio, mi tren salía de Salerno, por tanto en la estación de origen deberían haberlo limpiado. Era un desastre el estado de la limpieza, así que en ese sentido, comparándolo con mis experiencias en el Salotto de Italo, la diferencia es abrumadora. O sea, el Salotto de Italo es estéticamente muy superior y la limpieza realmente a mí siempre me ha funcionado de mil maravillas. Pero bueno, esta fue mi experiencia, le tocará a otro pues, que le ha tocado un Salotto limpio, brillante y fantástico. El mío se caía a pedazos, de hecho vieron los pedazos cayéndose, así que nada. En cualquier caso, Trenitalia siempre está muy bien, es una gran empresa. Ayer pues me pasó lo que me pasó a mí y no puedo contarles otra cosa. Eso es lo que me sucedió. Así que nada, desde Toscana ahora va a pasar un coche. El único ruido que se escucha, ahí va. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor denle like y suscríbanse al canal. Para mí es muy importante que se suscriban, es gratis. Es tan importante que hasta Dios. Y nada, los espero en la próxima aventura, que si no me equivoco va a ser en tierras uruguayas. Les mando un abrazo muy grande a todos. Hasta la próxima. Last call for passengers on flight